Samuel capítulo 19. Primera de Samuel capítulo 19, en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 18 en adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Leemos la palabra. Primera de Samuel capítulo 19, versículo 18. Y dice así, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Decimos: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otro mensajero, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secu, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí está en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Amén. Amén. Palabra de Dios. Dígale al Señor en esta hora: creo que vino el Espíritu de Dios e hizo profetizar. Y para mí también viene el Espíritu de Dios y me hace profetizar. En el nombre de Jesucristo creo esa palabra. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Es palabra de Dios. El Espíritu de Dios viene y te hace profetizar. Conseguimos que donde hay una promesa, viene el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que cuando Saúl fue ungido, la unción ya estaba allí. El llamado estaba ahí. La elección estaba allí. En el capítulo 10 del libro de 1 Samuel conseguimos el llamado. Dios llamando a Saúl por medio de Samuel. Dice que se le derramó aceite en su cabeza y quedó bajo una promesa. Y cuando vino Naas el amonita contra la nación de Israel, entonces el Espíritu de Dios vino sobre aquel en quien estaba la unción, sobre aquel en quien Dios había dado una palabra y había prometido. Entonces dice la Biblia: y vino con poder el Espíritu de Dios y profetizó. Hoy tenemos que tomar esta línea, porque usted también ha sido llamado por Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Usted también está en la línea de los escogidos, de los elegidos. ¿Cuánto creen en la elección, en la elección del Señor, el escogimiento del Señor? Sobre usted también se ha profetizado una palabra de esperanza, que Dios vendrá sobre ti por cuanto tú creíste al mensaje de Dios, que para el último tiempo el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles.
Porque para vosotros la promesa, dijo el Espíritu Santo a través de Pedro, para vosotros los judíos, para vuestra descendencia, vuestros hijos, para todo aquel que el Señor vuestro Dios llamase, a los que están cerca y a los que están lejos. ¿Cuántos han creído que han sido llamados por Dios? Amén. Ustedes oyeron, nosotros todos hemos oído el mensaje del Señor, que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para que seamos salvos tiene que venir el Espíritu de Dios sobre nosotros. El Señor tiene que producir un querer, un hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Tiene que venir el Espíritu. El Señor dijo que nadie viene a mí. Jesucristo dijo, nadie viene a mí si no fuese traído por el Padre. El gran Padre, el gran Espíritu Santo, es el que te ha puesto el sentir, el querer de venir a Jesús, de confesar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Por tanto, el Espíritu del Señor ya está confirmándote que Él es que te ha traído, que Él es que te ha llamado, que tú oíste y fuiste acompañado de fe porque aceptaste que Jesús es el Señor, que Él es Dios, que Él es el Salvador, que Él es el sanador. Y habiendo oído y habiendo creído en vuestros corazones, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces tú también estabas a una promesa, como estuvo Saúl, como estuvo David, estuvieron todos ellos. A ellos se le ungió con aceite y se le dio una palabra que Dios estaría con ellos, que Dios lo había llamado y que Dios lo había elegido para ser victoriosos, conquistadores, derrotar a su enemigo. Y de esa manera, esa palabra Dios también te la ha dado a ti. Cuando tú creíste que Jesús es el Señor, cuando tú lo confesaste con tu boca, lo creíste en tu corazón, cuando tú te bautizaste en las aguas, cuando tú has invocado el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y dice, y entonces seréis perdonados y quedaréis bajo la promesa de recibir el don, la dádiva, el regalo, la vida eterna en Cristo. Porque vendrá el Espíritu del Señor sobre ti y sobre mí. Todos los que creyeron en el principio en la iglesia apostólica, todos ellos habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Habían creído que Jesús era el Señor, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, el Espíritu, el ungido. Lo habían confesado, lo habían creído, habían sido bautizados, como Pedro, Juan, Jacobo, Alfeo, y todos estos hombres que aparecen que aceptaron a Jesús y se quedaron bajo la promesa que el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperad aquí en el aposento alto. De aquí a no muchos días, que eran 10 días, vosotros seréis investidos con el poder de lo alto. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo para cumplir la promesa que dije, que después de los días de la ley derramaría mi espíritu sobre toda carne. Ahora ustedes han creído y han aceptado que yo soy el Señor. Esperad pues aquí hasta que sean investidos. Vendrá el Espíritu Santo con poder. Y ellos se quedaron en el aposento. Entonces dice la Escritura que vino el Espíritu Santo en aquellos que habían creído, en aquellos que habían confesado que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador, que Él era el Espíritu hecho carne, Dios manifestado en carne, Dios manifestado al mundo, a los hombres, dándose a conocer con un nombre, en un hombre llamado Jesús el Cristo. Y todos ellos que habían creído permanecieron allí en oración durante 10 días. Entonces el Espíritu vino en la promesa de Dios, porque Dios es fiel y verdadero, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y vino el Espíritu Santo con poder, como fue sobre David, como fue sobre Sansón, sobre Saúl, sobre todos aquellos donde Dios dio una promesa, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, hoy esta palabra tiene que darte mucha fe de creer que sobre ti también vendrá el Espíritu de poder. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo
Y dice la Biblia que sopló de repente un viento muy fuerte y empezó a envolver todo lo que estaban allí reunidos, los que se habían reunido en el nombre del Señor Jesucristo, los que habían esperado en el nombre del Señor, los que sabiendo que Dios había prometido, el cual ese Dios fiel y verdadero, veraz, no miente, cumpliría su palabra. Entonces ellos permanecieron, perseveraron, orando en el aposento, en el nombre de Jesucristo, e invocando el nombre del Señor. Y de repente ese viento apareció, y con el viento empezó a manifestarse algo. Empezaron a sentir algo que empezó a moverse entre ellos, a sentir algo sobrenatural. Y de repente empezaron a gritar, a clamar, a llorar, a reír. Y empezó a salir palabra por su boca. Y la profecía era que Jesús era el Señor, que Él, ese Jesús, es el Cristo. Él es el Señor, Él es Dios. Empezaron a profetizar y a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu le daba que hablase a su nombre. Y esa promesa también es para usted y es para mí. Por tanto, nosotros debemos descansar, que así como Dios cumplió con ellos, cumplirá con nosotros. Y viene el Espíritu del Señor con poder. Y conseguimos, hermano, que una de las cosas que conseguimos allí es que cuando el Espíritu de Dios viene es con poder. Y Jesucristo le dijo: y recibiréis poder, ¿verdad? Poder. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y de esa manera vemos que la iglesia apostólica tuvo ese poder. Ahora vamos un poquito allá al pasado. Y cuando el Espíritu de Dios viene, entonces Dios se apodera de todo alrededor. La atmósfera de Dios se adueña de todo. Y el que pase por allí, el que entre allí, también lo tomará esa atmósfera. Y cuando Saúl manda a los mensajeros, los soldados, a buscar a David, cuando esta gente llegó, hizo contacto con los profetas de Dios, con la iglesia de Dios, con el pueblo de Dios. El pueblo que estaba en oración, el pueblo que estaba en ayuno, el pueblo que estaba en vigilia. Y vemos allí que es algo sobrenatural, porque lo que esos hombres soldados que pertenecían a la iglesia de Dios, porque Israel era la iglesia de Dios, cuando todos esos hombres soldados que habían nacido en la nación de Israel, que eran israelitas, descendientes de Abraham, descendiente de Isaac, de Jacob, de las tribus de Jacob o de Israel, como el Señor le cambió el nombre, todos ellos estaban bajo una promesa de que Dios bendeciría su nación, su pueblo, su gente. Y ellos, aunque ellos no estaban allí en los días que estaban los demás en ayuno, en oración, en vigilia, en las montañas de Ramá, donde vivía o estaba Samuel, aunque ellos no estaban en el culto, aunque ellos no habían entrado en el ayuno, aunque ellos no habían entrado en la vigilia, pero como ellos estaban bajo una promesa perteneciente a ese pueblo, ellos también eran herederos de esa promesa. Y cuando ellos se acercaron a donde estaba la unción, a donde estaba el cuerpo de creyente que estaba en oración, que estaba en ayuno, que estaba en vigilia, ¿y qué llevó el pueblo a estar en esto? La persecución. La persecución que tenía Saúl contra David por su ministerio, ¿verdad? Por su llamado. Entonces llevó a David a huir a donde estaba Samuel. Y Samuel entonces llevó a su pueblo que él dirigía, como dice la Escritura, los hijos de los profetas. Llevó a la congregación a orar. Llevó el cuerpo de creyente a ayunar y a hacer vigilia. Y ellos estaban en oración. Y vemos allí que eso estaba tan ungido, tomado por el Espíritu, que la compañía de profetas dice que estaban profetizando sobre el reino nuevo, sobre el rey nuevo,
sobre lo que Dios haría en Israel a través de David. Y conseguimos que cuando los mensajeros, los soldados y todos se acercaron a ese lugar, la promesa de Dios también se cumplió con ellos. Porque Dios es un Dios fiel y verdadero. Cuando tú tomas una promesa, Dios cumplirá lo que prometió. Cuando esa gente se acercó, como pertenecían al pueblo de Dios, pertenecían a Israel, la unción los bañó. Y esos soldados se despojaron de sus armas de guerra y empezaron fue a adorar, a cantar. Empezaron fue a danzar por el Espíritu de Dios. Porque Dios derrama su Espíritu donde está su promesa. Y los hombres empiezan a despojarse de lo que tienen y empiezan a alabar, a adorar, a cantar, a profetizar a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Y vino una compañía de soldados y cayó bajo la unción de Dios. Y empezaron a despojarse de sus espadas, de sus lanzas, de sus escudos. Y empezaron fue a ser partícipe de la unción que estaba en esa congregación. ¿Ve? Y empezaron fue a cantarle al Señor y a profetizar. Y el Espíritu daba palabra profética. Regresaron. Entonces Saúl mandó otra compañía de capitanes y soldados. Y cuando llegaron cerca de aquel lugar, ese territorio estaba ungido. Ese territorio estaba declarado territorio de Jehová, territorio de liberación, de sanidad, de milagros, territorio de profecía, territorio de sanidades, territorio de ciencia, oh, de alabanza, de canto, de música, a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Y llegaron a otros soldados, dijeron estos soldados, ¿qué le pasaría? Cuando regresaron los soldados a Saúl, de repente hablaban, abrían la boca y lo que salía era hablando de que Dios estaba con David, que Dios estaba con Samuel, que Dios estaba allá. Y lloraban y gritaban. Y Saúl, viendo algo ha pasado con estos hombres. Son guerreros, son valientes, y mira cómo lloran, mira cómo claman, se tiran al suelo y lloran. Mandó 50 soldados más. Vayan, capitanes y soldados, otro escuadrón de miles. Y cuando llegaron, el territorio estaba ungido. Aquellos primeros le habían dicho: no podremos, porque lo que entramos a ese territorio se apodera el Espíritu de Jehová de nosotros. Y el espíritu que quiere ir contra David no puede, porque no ninguna arma forjada prosperará contra el ungido de Dios. Y cuando llegamos cerca del territorio, el Espíritu de Dios nos toma, decían aquellos hombres. Y en vez de ir con ese pensamiento de arremeter y de buscar a David, lo que queremos es cantar, lo que queremos es adorar, lo que queremos es profetizar, lo que queremos es asa, baja la uva, se va a todos los males y entra espíritu de alabanza, espíritu de profecía, de ciencia, a su nombre. Y empezaban a mover la cabeza y a brincar y a saltar, y tenían que botar la espada, la lanza, el escudo. Yo estoy tan seguro que hasta los caballos empezaron a brincar. La unción de Dios bañó todo, se apoderó de todo. Entonces los otros que venían con ese espíritu, porque el rey le daba espíritu: vaya y tráiganme a David, lo quiero aquí. Y los soldados salían tacatán, 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 tan, tan, con esa orden y con esa palabra de que tenían que traer a David porque el rey mandó a buscarlo. Y si ellos no cumplían, el rey podía matarlos a ellos.
Y esa gente iba tomado por ese espíritu. Pero cuando llegaban cerca del territorio, la unción los bañaba. Que no podían hacer más nada. Ninguna alma forjada prosperará contra los santos de Dios, contra el ungido de Jehová, contra los escogidos de Dios. La unción bañó el lugar, se apoderó del territorio. El territorio era territorio de santidad, territorio de atmósfera de ángeles. A su nombre soy alabanza en esta hora. A su nombre. Recuerdo cuando en el capítulo 7 de San Juan, verso 45-46, regresaron los fariseos, los sacerdotes enviaron a un grupo de hombres a prender a Jesús y a traerlo. Y fueron los alguaciles, los soldados, y cuando llegaron a la reunión donde estaba Jesucristo, la unción lo bañó y se quedaron así con la boca abierta oyendo. Y cuando regresaron, impactados, tomados, poseídos por el Espíritu Santo, bañado en la unción del Espíritu que estaba en el culto que nuestro Señor estaba haciendo, le dijeron los sacerdotes y todos los jefes: ¿por qué no habéis traído al hombre? ¿Qué pasó? Y dijeron: Señor, con todo respeto, no hemos oído hombre hablar así. Ningún hombre ha hablado como ese hombre. Empezaron a hablar de que Jesús hablaba palabras que ningún otro había hablado, y haber visto y de que Jesús había hecho cosas que ningún otro había hecho. Y entonces ellos dijeron: ¿vosotros también creíste? Y ellos dijeron: bueno, no sabemos, lo que sabemos es que este hombre habla palabras y hace cosas que ningún otro ha hecho. Oh, gloria, la unción los bañó, la unción se apoderó de ellos, la unción los atrapó. A su nombre. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces los soldados, cayendo bajo la unción del Espíritu, regresó ese grupo y Saúl le dijo: ¿qué ha pasado? Y esos hombres tomados, ungidos todavía, la unción sobre ellos, lo que hacían era profetizar, cantar, gritar, los caballos relinchar. ¿Y qué le pasa a los caballos? Dale un aplauso al Rey. ¡Ay, alabanza! ¡Ay, alabanza al Rey! ¡Ay, alabanza al Rey en esta hora! ¡A su nombre! Dice: de tal manera que envió otro grupo. Igual manera todo, hasta que Saúl mismo fue. Dijo: voy a ver que en verdad qué es lo que está pasando. Y se fue Saúl. Si ellos no han podido, dice que David está allá, yo me voy a encargar de eso. Y cuando llegó cerca del territorio, territorio de Jehová, santidad Jehová, despójate de tu ropa, despójate de tu ira, despójate de tu ira, despójate de este viejo hombre. Territorio de Jehová, santidad Jehová, a cantar a Jehová, a darle alabanza a Jehová, a adorar a Jehová, a profetizar de Jehová, a su nombre. Cuando llegó cerca de ese territorio, tuvieron que despojarse. Y dice que el Espíritu tomó a Saúl, y Saúl empezó a profetizar y a danzar, y el caballo se movía. Basaya. Oh, santidad Jehová. Toda la atmósfera, territorio declarado, territorio de ángeles, de atmósfera de ángeles, de gloria, de la chequina de Dios. Y dice que empezó a andar por todo ese camino hasta que llegó a la cumbre arriba, donde estaba Samuel y David. Y se bajó, y lo que hizo fue reverencia. Y reverenció la autoridad que había en ese lugar. Dio honra. Y se desprendió de sus armas, de su gran lanza y sus escuderos. Todos cayeron postrados, adorando y cantando. Y lo peor, hermano, mira, es que dice la Biblia que quedó desnudo. Dios lo desnudó y le dijo: despójate de todo esto, de tu ira, de tu enojo, de tu rabia, de tu rencor, de tu venganza.
y de toda esa vestidura, porque ya tú no serás más rey. Lo dejó desnudo y pasó toda la noche cantando, adorando, profetizando. Cuando el Espíritu de Dios te toma, hará cosas sobrenaturales. Cuando el Espíritu de Dios cae, vendrá con propósito y te llevará en cosas sobrenaturales. Y puede pasar todo el día, y puede pasar toda la noche, y alabando, cantando, adorando a su nombre. Toda la noche. Tremenda vigilia de unción. Dios le estaba diciendo: este territorio es mío. Porque donde habita un profeta, dice que Samuel vivía, tenía su casa en Ramón de Galá, allá, en Ramá. Y se fue allá, a Ramá. Es casa, territorio, morada santa, donde está un profeta. Donde hay los elegidos, están los elegidos, donde están, donde se reúnen, es morada, lugar santo. Atmósfera de ángeles. Porque hay santidad. Porque la casa del Señor es una casa de santidad. Porque Él habita en la santidad. Y donde hay santidad, ahí viene Dios. Donde el pueblo que se reúne está en santidad, en obediencia, entonces se hace toda una atmósfera de ángeles. Cuando nosotros entramos en esa atmósfera, nosotros podemos reclamar territorio. Usted tiene derecho de reclamar todo lo que está a su alrededor, todo lo que está a sus adyacencias, de donde usted está, donde usted vive, donde usted entra, donde usted sale, donde tú pisas. Eso es territorio para Dios. Dios te llamó a conquistar, a poseer las puertas del enemigo, y todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Samuel habitaba en ese lugar, y vemos que los que estaban con él eran hombres que habían creído y obedecido a la voz de Dios. Estaban en obediencia, y Dios entonces tenía tomado ese lugar. Era territorio de Dios, y el que llegara allí tendría que pasar por esa experiencia. Y esa experiencia llevó que los soldados de Israel mas nunca siguieron a David. Esa experiencia llevó que todos ellos tuvieron que someterse al reinado de David, a la unción de David. Todos ellos los llevó el Espíritu a reconocer. Esa experiencia los cambió, le mudó el corazón, e hizo que todos ellos volvieran el corazón a Dios, a servir, pero bajo la unción de Dios, respetar la unción de Dios. Cuando nosotros caemos bajo la unción de Dios, eso muda nuestras formas de pensar, de actuar. Nos lleva a reconocer la palabra, reconocer la unción, reconocer el ministerio, la elección de Dios. Y entonces le damos alabanza, canto, música, adoración al Señor. Entonces hay que buscar esa experiencia y hacer que nuestra casa, nuestra morada, donde vivamos, donde estemos, sea territorio de atmósfera de ángeles. Y declarar la palabra. Y si el Espíritu te toma, entonces usted podrá también pasar en experiencia sobrenatural, como pasaron estos hombres, como lo vivió Saúl. Después de estar enemigo y querer matar a David, tuvo que reconciliarse en ese culto. Eso fue una unción de reconciliación, de perdón.
La unción del Espíritu trae reconciliación, trae perdón. ¿Ve? Y el pasado queda atrás. Hace entender que no puedes en la presencia de Dios ninguno andar con rencor y odio. Dios lo lleva a reconocer. Dios lo lleva a perdonar. Dios lo lleva a olvidar el pasado. Y si esa unción que baja no le es suficiente, en los propósitos Dios puede hacer otra cosa mayor que esa. Y si no, obedece donde la unción baja, donde la unción ministra, donde la unción hace que tú veas, que yo vea, que entendamos los propósitos de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Entonces Dios puede entregar a aquel como entregó a Saúl. Amén. Dios lo entregó en manos del enemigo, pero le hizo experimentar que donde están los ungidos, donde están los elegidos, donde está la voluntad de Dios perfecta, es propiedad que hay que respetar, que hay que despojarse, hay que quitarse el calzado. Saúl tuvo que quitarse su calzado, sus vestiduras eclesiásticas, religiosas. Se tuvo que quitar sus armas de guerra y quedar desnudo. Dios dando señal que lo había despojado de todo. Eso es necesario. Cuando la unción cae sobre nosotros, nos despoja también del viejo hombre, la vieja naturaleza pecaminosa. Nos da a entender esto, que Dios quiere que nos despojemos de todas las cosas que los hombres puedan colocar, donde nos podamos formar terrenalmente. Tiene que ser despojado. En la presencia de Dios tenemos que ser despojados de todas esas cosas y vestido de la unción fresca, una vestidura nueva. Despojémonos, dice la Biblia, de todo espíritu de tiniebla, sabiendo que el tiempo ya está a la mano, ¿verdad? Dice la Escritura, y que las tinieblas van pasando. Vistámonos de las armas de luz. Vistámonos de las armas de luz. Ese es un texto que aparece en Romanos capítulo 13, versículo 12 en adelante. Sabiendo que el tiempo ya está a la mano. Entonces despojémonos de eso. De glotonería, de borrachera, de hipocresía, de mentira. Vistámonos del Señor Jesucristo. Amén. Cuando nos vistamos del Señor Jesucristo, nos vistamos del Espíritu Santo. Entonces nos vestiremos en todo lo que es nuestro Señor, la nueva criatura, el nuevo hombre, lleno de amor, lleno de paz, lleno de confianza, lleno de todo ese poder con el cual el Señor pudo vencer el pecado, el infierno, la muerte. Y ese poder es el poder del amor, que todo lo puede, que todo lo soporta. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, nos despojamos de todo el peso de pecado que nos asedia, de todas estas cosas que se ha formado dentro de nosotros, y quedamos desnudos. Y Él nos viste con esa unción, una unción que nos hace honrar, considerar, valorar, reconocer, y nos lleva a danzar en el Espíritu, a adorar en el Espíritu y en verdad. Nos hace profetizar. Eso es, hermano, para usted y para mí. Entremos bajo la unción del Espíritu y declaremos victoria en nuestro territorio. Reclamemos todo lo que está a nuestro alrededor para el Señor, porque tú y yo somos los instrumentos para conquistar las puertas del enemigo. Porque no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo. La unción viene con poder.
Y vino el Espíritu de Dios con poder sobre Saúl, sobre David. Ellos pelearon y conquistaron. Pero hay algo que quiero que tome: que cuando la unción viene sobre ti, debes procurar mantener la unción en santidad, en obediencia a la palabra que Dios te manda, a la palabra que Dios te ordena. Porque Saúl fue ungido, pero entonces quebrantó algo de la palabra de Dios, y aunque la unción permanecía ahí en una promesa, entonces él perdió santidad porque desobedeció. Y fueron entrando espíritus y su vida fue empeorando. Y Dios le dio oportunidad. Le dio oportunidad. Entonces dice la Escritura que Dios así ha hecho. Llama, Dios elige, Dios da oportunidad. Si tú le pides, Él te dará. Si le buscas, le hallarás. Si le tocas, te abrirá. Pero tú también debes tomar en cuenta que lo que estás recibiendo, lo estás recibiendo de mano del Señor, que es bueno, amoroso, misericordioso, benevolente, rico para con todo, y que te da, y que tú debes cuidar lo que te da, y debes valorar y considerar lo que recibiste. ¿Y por qué te lo dio? Te lo dio por gracia, por amor, misericordia. ¿Y para qué te lo da? Para que le tema, para que le sirva, para que le siga, para que le ame, para que lleve fruto para su reino, para su gloria. Y si no lo hace, como le pasó a Saúl, que desobedeció en la primera misión, desobedeció en la segunda, entonces Dios lo echó a un lado. Por eso tú recibes, pero cuida lo que Dios te da. Cuidemos lo que Dios nos da. Hagamos las cosas bien. No dejemos que entre ese mal espíritu. Y si vemos que ha entrado, saquémoslo con autoridad, con decisiones firmes. Que mi casa y yo le serviremos al Señor. Hasta aquí me caí, me levanto. Me había debilitado, me fortalezco. Y sacamos fuera a ese demonio, a ese espíritu. No le damos más cabida, porque si no, va en aumento. Viene otro y viene otro y viene otro, como le pasó a Saúl, habiendo sido escogido para que fuera rey, y habiendo estado en la posición de rey, y habiendo Dios venido sobre él con poder, y habiendo hecho obras que elogiaban a Dios, entonces desobedeció y volvió a desobedecer, y Dios hablando, hasta que Dios entonces desechó. Por eso es que hoy es para nosotros. La unción viene, y la unción puede hacer que tú conquistes reino y tape boca de leones, apague fuegos impetuosos y hagas cosas grandes y maravillosas. Pero eso tiene que cuidarlo, porque tiene que mantener obediencia absoluta, santidad. No dejar que eso se sobrepase a lo que Dios llama a una total obediencia, a un total rendimiento. Satanás trata de engañarnos con lo que Dios nos da. Tú puedes, Dios te lo dio, pero Dios me lo dio para esto. Dios me lo dio de esta manera, por su gracia, por su amor, y Él quiere que yo sea exaltado. No,
Él quiere es que Él sea exaltado a través de mí, a través de eso. Entonces, Satanás va a venir a tentarte con lo que Dios te ha dado, con lo que tú has recibido. Pero tú debes decir: escrito está, escrito está, escrito está. Si Dios dijo que hiciera esto y lo hiciera así, así tiene que hacerlo. Si Dios te manda que te quede allá, ya debes quedarte. Que si te mueva, dice el Señor, a tal lado y quédate en tal sitio, así debe hacerlo. Porque aquí está lo que le pasó a estos hombres. Y poniendo el ejemplo de Saúl. Por eso, mis queridos amados, la unción viene. Y yo creo que hoy estamos mucho más bajo unción de aquel tiempo. Porque estamos en los últimos minutos de la última edad, donde Dios tiene que preparar a su pueblo para ser arrebatado o para el rapto. Por tanto, la unción tiene que venir y liberar y sanar, fortalecer, levantar caído. La unción tiene que venir para conquistar las puertas del enemigo. Y Dios darte victoria donde tú vayas, donde tú emprendas. Con una actitud de fe que tú tienes al oír la palabra, tú vas a conquistar. Tú vas a liberar oprimido, vas a libertar cautivo con la palabra. Vas a sanar enfermo, vas a hacer milagros. Con esa actitud de fe que tú tienes, donde te metas, donde vayas, donde emprendas, Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Pero guarda lo que Dios te da. Mantente en obediencia, mantente en santidad, para que pueda seguir Dios siendo glorificado en eso que tú estás haciendo. De lo contrario, entonces será tal como sucedió a estos hombres que quebrantaron un pequeño mandamiento de Dios. Mis queridos amados, vamos a reclamar al Señor promesas, pero también vamos a mantener un temor hacia el Señor, un respeto hacia Él, hacia su palabra. Amén. Dale un aplauso a Él, pues. Dale un aplauso a Él. Él se lo merece. Dale gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Y que estas pocas palabras edifiquen su vida. Que estas pocas palabras construyan su vida espiritual. Se edifique como casa de Dios.